Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y bien, el día de hoy quiero continuar con la serie de Jesús, el hombre que cambió la y mi historia, y sin duda tú dirías también tu historia. Y estamos en lo que llamamos comúnmente la semana de la pasión. Se empezó a llamar la pasión de Cristo, su última semana antes de la cruz. Y ¿por qué no, antes de ir a la palabra, tomamos un momento para pedir su unción al estudiar su palabra hoy? Señor, venimos reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestro deseo de conocerte mejor y más a través de tu palabra. Así que pido una fresca unción sobre tu palabra el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La última semana antes de la cruz, de nuevo, es llamada muchas veces la semana de la pasión de Cristo. Y es un título muy apropiado porque por siglos la tradición pintó a Jesús como este personaje tan pasivo, tan serio todo el tiempo, hasta medio triste, pero no es lo que describen los evangelios. Nos hablan de un Jesús apasionado, y más todavía en esos últimos días y cuando dio su vida por nosotros. Un hombre lleno de pasión y propósito. Y de nuevo, su más grande propósito era redimirnos. Y por eso, y a pesar de las amenazas que sabía que había en su contra, Jesús se dirigió a Jerusalén al iniciar la semana de la Pascua judía. Leemos de esto en todos los evangelios. Voy a ver aquí en el evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 7. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, una especie de desfile. Saben, los romanos conocían muy bien el concepto de un desfile para que entrara un rey o un gran general después de una victoria. Solo que cuando ellos lo hacían, el general entraba comúnmente en un carruaje dorado guiado por caballos grandes e imponentes. Detrás de él sus oficiales en armadura pulida y brillante, y al final los conquistados en cadenas, humillados. Pero Jesús no entró así. Viene en humildad sobre un burrito pequeño, no un gran caballo, no con todo lo que típicamente usaban los romanos en ese tiempo para algo así. Jesús se manifiesta como el Rey que nos ama con humildad.
extraordinario, el Rey de Reyes, pero con un corazón para amar, para servir. Saben, en la escena celestial que vio el apóstol Juan, que describe en Apocalipsis, describe a Jesús como el cordero y el león. Obvio, simbólicamente, el cordero que fue sacrificado en debilidad por nosotros, a la vez el león poderoso y digno de toda adoración y asombro. Él es esta combinación sin igual, el cordero y el león. Y así entró a Jerusalén al iniciar esa semana de Pascua. Al día siguiente Jesús se dirigió al templo, y también son escenas conocidas cuando Jesús entra a limpiar al templo. Ahora, a veces no imaginamos, ni yo francamente, la magnitud de cómo estaba el templo en la semana de Pascua, con docenas de miles de judíos viniendo de todas partes para celebrar la Pascua. El historiador antiguo Josefo reportó que en la semana de Pascua, ojo, se compraban y sacrificaban más de 250,000 corderos para el templo en Jerusalén. Más de 250,000 corderos. Imagínate el ruido, el tumulto. Más que Semana Santa en el aeropuerto de Ciudad de México, ¿verdad? Más que Domingo de Pascua en el Chamizal. Imagínate si es posible. Así, esta multitud comprando sus sacrificios, cambiando sus monedas por la que necesitaban. Pero lo que originalmente era un servicio para una buena causa, el tener esos animales de venta, tener el cambio de moneda, había perdido su enfoque. Y en un acto de indignación apasionada, Jesús volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los que vendían palomas para los sacrificios. Declaró que el templo debería ser su casa de oración. Él estaba haciendo una declaración profunda. La oración, la comunión con Dios, porque oración es mucho más que pedir, es entrar en comunión con Dios, convivir con Él con el corazón abierto. Ahora no sería por medio de los sacrificios del antiguo pacto. Ahora Él mismo, Jesús, estaba abriendo el nuevo camino de relación personal con Dios. Aparte, era una llamada de atención a ellos. Y ojo, que a todos se nos aplica. Hay un lado de esto que a todos se nos aplica, porque en medio de la actividad buena de ir y celebrar la Pascua, sin embargo, habían perdido el enfoque principal de comunión con Dios. Y nos puede suceder lo mismo. En el Nuevo Testamento nos llama a que todos, cada uno que recibimos a Jesucristo, Él nos hace su templo. Pero a veces en medio de muchas actividades, aún buenas, aún en la iglesia, podemos perder el enfoque de lo primordial, de ser una casa de oración, cada uno de nosotros, cada uno ser primero y sobre todo personas que buscan esa comunión con Dios. ¿Sabes? Antes de hacer aún cosas buenas, hay que estar con Jesús para ser más como Él, y de allí sí nos llevará a servirle activamente, por supuesto, pero hay que primero estar con Él para que ser más como Él, y Él entonces nos va a usar en la manera que más
lo desea. Ahora, algo interesante o que me llama la atención también de esta escena de Jesús volcando las mesas, haciendo todo esta revolución en el templo, es que ¿dónde estaban los de seguridad? Obviamente había guardias, había seguridad precisamente para evitar alguna escena como esta. Y no es como que Jesús entró armado o tenía sus discípulos armados. Sin embargo, no leemos de alguien deteniéndolo. Creo que los guardias estaban intimidados por la autoridad y pasión que había sobre la vida de Jesús. Pero bien, brincamos adelante en la semana. Al llegar la noche de esta semana, ya para entrar la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos en un pequeño salón, comúnmente lo llamamos un aposento. De hecho, hay un aposento alto que se menciona aquí y luego en Hechos 2, pero era un saloncito en un segundo piso donde los reunió para celebrar lo que llamamos la última cena. Hablaré más de eso el viernes, pero ahí los preparó para lo que venía, diciendo que ese pan que estaba partiendo representaba su cuerpo, ese vino que estaban tomando representaba su sangre. Fue esa noche allí que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Lavar los pies, como muchos han oído, era un acto de servicio que pues nadie quería hacer. De hecho, era tan menospreciado que un amo no lo podía exigir de un esclavo judío. Sin embargo, Jesús, el Rey de Reyes, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Jesús, en plena seguridad de su posición como Hijo de Dios, como el Rey de todos los reyes, se humilló y sirvió. Gran lección. Gran lección. Cuando mi seguridad emocional depende de cómo me ven los demás, buscaré exaltarme, buscaré verme bien humanamente hablando, aun cuando tengo que humillar a otros. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Cuando mi seguridad depende de cómo me ve Dios, y yo sé, y tú debes de saber que eres amado, eres aprobado, eres aceptado por Dios como hijo, como hija de Dios, y yo sé quién soy en Cristo Jesús, yo puedo servir. Yo no estoy preocupado de qué van a pensar si me ven sirviendo en algo humanamente sencillo. No importa. Yo quiero servirle a Él. Mi seguridad no depende de la opinión de los demás, sino de aquel que ya ha dicho que me ama incondicionalmente. De ahí Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Vamos a volver aquí al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella noche. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse. En el griego, esta palabra traducida aquí, angustiarse, literalmente quiere decir envuelto en horror. Jesús empezó a sentir el horror
de lo que venía al día siguiente. Ahora, Jesús siempre supo que iría a la cruz, era su misión principal en la tierra, pero esto parece como si le tomara de sorpresa esta noche. Yo creo que él estaba enfrentando la realidad, no solo del dolor físico que venía, pero mucho más el dolor de la separación del Padre al cargar el pecado de toda la humanidad. Y aquí Jesús le ruega al Padre: si es posible, aparta esta copa de mí. Y estaba en tanta angustia que el Evangelio de Lucas dice que le brotaron sudor como gotas de sangre. Esto era una prueba real, intensa, que estaba pasando Jesús. Ahora, ¿a qué se refería con si es posible aparta la copa? En el Antiguo Testamento la copa representaba el justo juicio de Dios. Hay pasajes en los profetas que hablan de esta copa, del justo juicio de Dios. Ahora, pensemos por un momento, por toda la eternidad y luego en toda su vida terrenal, Jesús estaba rodeado por el amor del Padre. Y ahora está viviendo y viendo el horror de ser separado del Padre y enfrentar la justicia divina por el pecado de la humanidad. Y a algunos no les gusta que se hable de juicio, pero saben, un juez justo aplica justicia. Si no aplica justicia, no sería un juez justo. Si solo ignoraba el crimen. Y nuestro Dios tenía que tratar con nuestros pecados, tu pecado, mi pecado. Y Jesús vio ese horror que venía y aún así oró: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No huyó, no tomó un atajo. La pasión de Jesús por nosotros fue mayor que el horror que estaba enfrentando. Su pasión, su amor por ti y por mí fue mucho mayor que aún enfrentar el horror de la cruz. Ese es el amor que tiene por nosotros. Qué importante es recordar esto regularmente. En eso llegaron y arrestaron a Jesús. Enfrentó unos supuestos juicios injustos por las autoridades religiosas y políticas de su día, hasta ser sentenciado a ser crucificado. La crucifixión es posiblemente la forma más terrible de ejecución jamás inventada. Los romanos no lo aplicaban a sus ciudadanos, lo consideraban demasiado cruel, aún para sus peores criminales si eran ciudadanos romanos. Pero lo aplicaron al Hijo de Dios. Y Jesús cargó esa pesada cruz sobre su espalda, que ya estaba rasgada por 39 latigazos. Con el látigo romano que comúnmente se entretejía con vidrios y piedras filosas para romper la piel. Sobre ello cargó la cruz que nos correspondía a nosotros. Y es increíble, cuando fue colgado en la cruz, aún desde allí en su agonía estaba pensando en los demás. Desde allí perdonó a los que lo estaban crucificando. Desde ahí le encargó a Juan que cuidara de su madre. Desde ahí redimió a uno de los ladrones a su lado que pidió misericordia.
pensando en los demás, y Él sigue pensando en ti y en mí. El día de hoy, en los momentos más difíciles, acuérdate que Jesús está pensando en ti. Siguiendo Marcos 15, versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es desde el mediodía hasta las 3 p.m. Vino oscuridad sobre la tierra, una oscuridad sobrenatural que era un señal de juicio. De hecho, volviendo a la primera Pascua, a la Pascua judía, la penúltima plaga fue justo oscuridad sobre toda la tierra de Egipto, donde estaban los hebreos en esclavitud. Pensando en oscuridad más allá de la que vivimos nosotros cada noche, los expertos exploradores dicen que no hay desolación peor que la oscuridad de la noche polar. Semana tras semana sin luz del sol. Algunas personas se vuelven totalmente locos. No tienes dirección, no sabes a dónde vas. No sabes si hay alguien cercano, bueno o malo. Te sientes aislado, solitario, desprotegido. Y hay un paralelo, creo yo, con la oscuridad espiritual. Hay personas que viven en oscuridad porque no se han acercado a la fuente de luz y esperanza que es Jesucristo. Y aún los que somos seguidores de Jesús, a veces vivimos tiempos oscuros, tiempos difíciles de entender, de pruebas pesadas. A veces nos parece tan incomprensible. Quizá un poco de lo que los discípulos de Jesús en esa tarde estaban tratando de descifrar. ¿Por qué está muriendo el que pensábamos que era el Mesías? Porque obvio todavía no entendían su plan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite mi sufrimiento? Muchas veces no sabemos. Yo muchas veces no tengo respuesta a eso, pero la cruz deja en claro cuáles no son razones por las cuales vivimos sufrimiento. Repito, la cruz deja en claro cuáles no son razones. No puede ser porque Dios no me ama cuando yo recuerdo su sacrificio en la cruz. No puede ser que Dios se ha olvidado de ti o de mí cuando pienso en lo que Él sufrió en esa cruz, cuando Él enfrentó la oscuridad más profunda que existe. Jesús vivió la oscuridad más intensa para que tú y yo podamos vivir en su luz. Hay esperanza el día de hoy para cualquier oscuridad que pudiéramos enfrentar. Y ahí Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba citando el Salmo 22, pero obviamente el Salmo 22 era profetizando ese momento de el mayor y más profundo abandono. El abandono es doloroso en cualquier expresión. Y lo más cercano que es la persona que te abandona, obviamente más doloroso. Lo entendemos aún a nivel natural. Si alguien muy cercano a ti abandona, tal vez un padre abandona la casa, es sumamente doloroso.
Pero creo que no podemos captar la magnitud de lo que Jesús enfrentó, porque la unidad en la Trinidad es incomparable. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado en perfecta unidad para siempre. Yo no lo puedo captar. Para siempre, desde la eternidad pasada. Pero por primera vez hubo esta ruptura. Jesús se sintió solo, abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta es por ti y por mí. Fue abandonado por el Padre por cargar nuestro pecado. Esa es la profundidad de la pasión de Jesucristo por ti y por mí, que Él estuvo dispuesto a llevar ese castigo y ser abandonado al cargar nuestro pecado. Así que en esa tarde, afuerita de Jerusalén, hace casi 2000 años, el Padre soltó la mano de su Hijo amado, para nunca tener que soltar tu mano o mi mano. Jesús tomó nuestro lugar. Y cuando te sientes perdido, cuando te sientes en una oscuridad que no entiendes, acuérdate que Él nunca te suelta de su mano. Él nunca te suelta de su mano. Jesús pagó el precio para nunca tener que nosotros ser abandonados por el Padre. Una reflexión más, aquí mismo en Marcos 15. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo no era una cortina común. Era muy gruesa, pesada, casi como un muro. Y como muchos saben, esto estaba ubicado dentro del templo en Jerusalén y separaba la parte que se llamaba el lugar santísimo del resto del templo. Y allí en el lugar santísimo, previo a este instante que yo acabo de leer, ahí es donde él escribe: solo el hombre más santo, el sumo sacerdote de la nación más santa, los judíos, en el día más santo, que ahora se llama Yom Kippur, podía entrar en el lugar santísimo. Y él tenía que traer un sacrificio de sangre, una expiación por sus pecados. Porque era imposible para el ser humano estar en la presencia de un Dios santo, perfecto, incomparable. Pero cuando murió Jesús, el velo se rasgó. Y hace énfasis, deja en claro, se rasgó de arriba para abajo, para dejar en claro quién estaba rasgando ese velo.
No era obra de un ser humano, no por buenas obras o un sacrificio terrenal que se pudiera hacer. Era Dios mismo rasgando la separación del ser humano con Él mismo. Ahora hay entrada directa a su presencia por el sacrificio que terminó con todos los sacrificios. El sacrificio del Cordero de Dios, que terminó con los sacrificios de los corderitos naturales, que solo eran una sombra del que iba a venir. Y ahora somos invitados a entrar, como escuchamos más temprano, a entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir no juicio, sino recibir gracia y misericordia para ayudar, para la ayuda oportuna, el socorro que necesitamos. Ahora podemos tú y yo, y tal vez esto es muy familiar, pero no perdamos el asombro y la gratitud de lo que le costó a Jesús para que tú y yo hoy libremente, confiadamente podemos ir delante de su presencia, abrir nuestro corazón, platicar con Él, adorarle a Él, estar cara a cara con nuestro Dios, con nuestro Señor. Esto es por la obra de Cristo Jesús, por su pasión, su amor apasionado por ti y por mí. Puedes darle gracias ahí un momento en tu lugar. Si quieres cerrar tus ojos, gracias Jesús. Gracias por el precio que pagaste. Gracias por enfrentar esa oscuridad. Gracias por enfrentar ese abandono. Gracias. 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 Para que todo aquel, dijo Jesús, todo aquel que en Él cree, que pone su fe, su esperanza para salvación en Jesucristo, no se pierda, no tenga que vivir separado de Dios, perdido en la oscuridad, sino pueda ser salvo y vivir en la luz. De tal manera nos ha amado. Y espero que quede claro que no hay manera humana de acercarnos a Dios, de ser libres de nuestros pecados. No hay religión, no hay buenas obras, no hay. Es por la sangre de Jesucristo, es por su obra en la cruz. Por eso sufrió lo que sufrió, pero ahora es un regalo que Él ofrece para aquel que está dispuesto a creerle a Él y rendir todo a Él, su vida y voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Y si estás aquí o escuchando en casa el día de hoy y no has tomado ese paso de rendir tu vida a Jesucristo, de recibirlo como tu suficiente Salvador y Señor, puedes hacerlo ahora mismo. Puedes abrir tu boca y expresar este deseo de tu corazón. Pero si te ayuda, yo voy a hacer una breve oración pausada que puedes repetir solo para poner este deseo en palabras. Y puedes orar en voz bajita. Es entre tú y Dios, pero que sea de todo corazón. Y oramos así: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor.
me rindo a ti. Pido que me perdones de todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como estar juntos en persona.